La casa estaba decorada con colores cálidos y luces suaves que realzaban el ambiente festivo que tradicionalmente llenaba nuestras reuniones familiares. Sin embargo, ese día algo era distinto. El aire, en vez de estar cargado de alegría y risas, se sentía pesado con una tensión casi palpable. Era una sensación sutil, pero la sentía en cada gesto contenido, en cada mirada que evitaba contacto directo y en esos silencios incómodos que nacen cuando las palabras necesarias parecen no fluir. Durante semanas previas, todos habíamos esperado con ilusión ese reencuentro, pero también con cierta cautela. Después de meses marcados por diferencias y una distancia creciente entre algunos miembros, especialmente entre mi nuera y yo, las emociones latentes se filtraban, haciendo que el ambiente perdiera aquel calor característico que solía envolvernos. No hacía falta que nadie hablara abiertamente para sentir que existía un muro invisible entre nosotros. Al llegar al salón, observaba a cada persona con el corazón dividido. Por un lado, estaba la felicidad genuina de ver a mis hijos y nietos después de tanto tiempo. Por otro, la preocupación creciente por esa distancia que parecía crecer sin que pudiéramos detenerla. Recordaba cómo, en años anteriores, habíamos compartido historias, risas y miradas cómplices, y ahora esos momentos parecían haber quedado relegados a un pasado que nos era difícil recuperar. Vi a mi nuera llegar y noté que evitaba cruzar miradas conmigo. Su semblante era serios, tenso. Su actitud indicaba que algo había cambiado entre nosotras, algo profundo que no se había hablado ni resuelto. No pude evitar preguntarme cuándo y cómo la relación se había ido desgastando hasta llegar a ese punto de distanciamiento. Era doloroso, sobre todo porque la familia había sido un lugar que siempre había significado unión y apoyo. Durante la preparación de la mesa y la organización del encuentro, esa tensión se hacía más visible en los detalles más pequeños. Las conversaciones se limitaban a frases cortas, las risas eran menos espontáneas, y las miradas buscaban refugio en objetos o ventanas antes que en personas. La sensación de que algo callado y grave se escondía bajo la superficie alteraba la atmósfera. Esa tensión invisible impactaba no solo en mí, sino en todos. Algunos familiares intentaban mantener la calma, esforzándose por ser cordiales, pero era imposible ignorar que el corazón de la reunión estaba marcado por un conflicto no resuelto. Era como si estuviéramos compartiendo un lienzo hermoso al que le faltaba una pieza clave, un espacio vacío que provocaba incomodidad y tristeza. Yo trataba de controlar mi nerviosismo y no mostrar el dolor que sentía. Más que ningún otro momento, necesitaba que la familia fuera un refugio, un espacio donde el cariño pudiera prevalecer por encima de las rencillas. Sin embargo, la realidad me golpeaba con fuerza. Las diferencias latentes amenazaban con transformar un día tan esperado en una experiencia amarga y llena de silencios. Mientras servíamos la comida y nos sentábamos alrededor de la mesa, podía sentir que todos estábamos esperando que el momento clave llegara, el brindis, y que, en ese instante, muchas de estas tensiones salieran a la luz, o al menos, se manifestaran de alguna forma. La incertidumbre generaba una mezcla de nervios y ansiedad que dificultaba que cualquiera se sintiera cómodo para iniciar una conversación verdadera. Pensaba en mi nieto, en qué emociones habría estado guardando frente a la situación complicada que se vivía entre su madre y yo. Sabía que él sentía ese peso también, que su corazón quería que estuviéramos unidos. Y en ese deseo, sentía también una obligación personal de mantener la calma y el amor, por más difícil que fuera. Con cada minuto que avanzaba la reunión, la tensión invisible se hacía más densa, pero también más urgente de afrontar. En silencio me preguntaba cómo podríamos encontrar el camino para superar esos muros invisibles y volver a ser la familia que siempre hemos querido ser. La esperanza persistía, aunque esa tarde parecía que estaba suspendida, esperando un pequeño acto que la despertara. En ese escenario, comenzaba a gestarse un momento que cambiaría el ánimo de la reunión, una chispa que rompería el hielo cargado de angustia, y ese momento estaba más cerca de lo que todos imaginábamos. La mesa estaba dispuesta con esmero, cubiertos relucientes, copas alineadas y una gran variedad de platos que invitaban a compartir la abundancia y el cariño familiar. El ambiente, aunque cargado de una tensión apenas visible, aún conservaba la esperanza de que la velada transcurriría con la armonía de siempre. Todos esperábamos el momento del brindis,
Una tradición que en nuestra familia representaba mucho más que un simple acto. Era una ceremonia de reconocimiento y amor hacia cada uno de los presentes. Cuando la copa pasó de mano en mano y llegó a mí, sentí el peso especial del instante. Todos los ojos estaban atentos, y el murmullo contenía esa mezcla tan familiar de emoción y expectativa. El brindis siempre había sido una forma de incluirse uno a otro, nombrarnos con cariño y recordar que, pese a las diferencias y circunstancias, estábamos unidos. Era un momento sagrado, cargado de simbolismo que reafirmaba los lazos familiares. Comencé mi turno con la voz firme, nombrando a cada miembro de la familia, recordando algún detalle cariñoso o relevante de cada uno. Las sonrisas comenzaron a aparecer, y por un instante, la atmósfera parecía aliviarse. Pero esa calma estaba destinada a ser efímera. Cuando la copa llegó a mi nuera, el ambiente cambió de inmediato. Ella tomó la copa y, en lugar de seguir la tradición con normalidad, evitó decir mi nombre. Fue un silencio profundo, un vacío que resonó en toda la sala y que nadie supo cómo llenar. Su falta de mención no fue accidental. Fue un acto deliberado que dejó claro que su distancia no solo era física sino emocional. Ese momento fue como un disparo en el corazón. Sentí un nudo apretarme la garganta y una punzada de dolor recorriéndome todo el cuerpo. Las miradas se cruzaron brevemente entre los familiares, sorprendidos y desconcertados por la frialdad con la que me excluyó del brindis. Nadie había anticipado que ese gesto llegaría a romper de forma tan evidente la tradición que tanto valorábamos. El silencio que siguió a su omisión fue denso, pesado, marcado por un incómodo mutismo que nadie se atrevía a romper. La copa permaneció suspendida en el aire, y en las expresiones de cada uno se manifestaba un torbellino de emociones, incomodidad, tristeza y quizás también un poco de sorpresa ante esa ruptura inesperada. Intenté mantener la compostura, aunque por dentro me sentía herida y excluida. Pensaba en cada palabra no dicha, en la ausencia de mi nombre, como si quisiera borrarme de un espacio al que había pertenecido siempre. Era un rechazo silencioso pero contundente, y en ese instante la distancia que sentía con mi nuera se hizo absolutamente tangible para todos. Este momento del brindis marcó un antes y un después en la reunión. La atmósfera cambió para todos, y aunque parecía imposible, todavía quedaba una chispa de esperanza guardada en las copas y los corazones que estaban dispuestos a ser escuchados. Cuando llegó el turno de mi nuera en el brindis, toda la familia esperaba que siguiera con la tradición que siempre habíamos mantenido, mencionando a cada persona con cariño y reconocimiento. Sin embargo, en lugar de nombrar mi nombre como todos esperaban, ella hizo algo que inundó la sala de un silencio abrumador. Saltó mi nombre por completo. Fue un acto inesperado y doloroso que dejó a todos paralizados por un instante. El aire se volvió denso, y el brillo habitual de celebración se opacó por la frialdad de su gesto. Su omisión no era solo un olvido, era un mensaje claro y tajante de rechazo. En ese breve pero interminable momento, me sentí invisible, como si mi presencia y mi lugar en la familia se hubieran negado ante todos. Los ojos de los presentes se clavaron en ella y después en mí, sin que ninguna palabra fuera pronunciada para llenar ese vacío incómodo. Las sonrisas se congelaron, y los murmullos se apagaron con la gravedad del instante. En muchos rostros se reflejaba la sorpresa, en otros, la tristeza y la preocupación. Nadie sabía cómo reaccionar, si intervenir o simplemente esperar que el momento pasara. Sentí una mezcla de emociones, dolor, desconcierto y una cierta incredulidad ante la frialdad con la que ella me había excluido públicamente. Por años habíamos compartido momentos y afectos con altibajos, pero ese gesto fue un golpe directo que revelaba una brecha profunda que parecía insalvable en ese momento. Intenté mantener la calma a pesar del nudo en la garganta, reprimiendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Era difícil procesar aquella señal tan clara de rechazo en un momento que, por tradición, debía ser de unión y amor. Su silencio rompió las raíces de seguridad y afecto que había cultivado con esfuerzo y paciencia. Los minutos siguientes a ese sorpresivo silencio fueron un páramo emocional. La familia quedó atrapada en una pausa incómoda, y aunque algunos miraban hacia otro lado, otros buscaban una manera de mediar sin poner en riesgo la frágil armonía que aún sosteníamos. A pesar de la tensión,
Dentro de mí creció una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que ese rechazo no podía ser el final de la historia, que existía aún un hilo invisible que me unía a mi nieto y que, quizás, ese gesto rebelde de ella abría la puerta a algo nuevo, desde la verdad, tal vez, la reconciliación. Esa tarde, mientras la copa bajaba lentamente de sus manos, comprendí que la familia tiene tiempos y procesos, y que los vínculos, aunque a veces estén quebrados, siempre pueden buscar formas de curación. Pero esa decisión y esa fuerza debían nacer, sobre todo, desde el corazón de los más jóvenes y sinceros, como el de mi nieto. El sorpresivo silencio de mi nuera durante el brindis creó una ola de incomodidad que recorrió toda la sala como un viento gélido. Los rostros de los familiares, por un instante, reflejaron confusión y sorpresa. Nadie esperaba aquel gesto frío y tajante, ni tampoco supo cómo reaccionar ante lo evidente. La ausencia de mi nombre había marcado un quiebre en esa tradición tan querida y en la atmósfera que esperábamos. Hubo un brusco silencio que parecía llenar cada rincón del salón. Algunos bajaron la mirada, otros entrecerraron los ojos intentando entender qué acababa de suceder. Las manos que sostenían las copas se tensaron y algunos familiares intercambiaron miradas rápidas, como buscando un consenso silencioso sobre cómo proceder. Nadie quería ser quien rompiera esa pausa incómoda. Era una sensación que pesaba en el aire, esa mezcla de respeto por el momento y el dolor velado que todos sentían. La familia, a esa altura, ya no era solo un grupo de personas celebrando. Era un tejido de emociones encontradas, donde el amor coexistía con el desgarro y las heridas abiertas. Los susurros comenzaron a emerger, discretos y aún con cierto recelo, porque no todos se atrevían a alzar la voz. Algunos familiares compartían entre sí opiniones en voz baja, tratando de encontrar explicaciones o buscando una manera de aliviar la tensión, mientras otros se mantenían en silencio, observando y conteniendo sus propias emociones. En medio de ese ambiente tan tenso, la incomodidad podía sentirse hasta en los pequeños gestos. Manos nerviosas tocando vasos, pequeños movimientos inquietos y miradas que no lograban encontrarse con la misma confianza de antes. La atmósfera se había transformado, y aunque todos deseaban la calma, el acto silencioso de separación había dejado una marca difícil de ignorar. Algunos intentaron cambiar el rumbo trayendo temas banales o recordando anécdotas de otros años, deseando que la alegría regresara. Pero la sombra del momento resonaba todavía en el ambiente, y el gesto de exclusión pesaba más fuerte que cualquier palabra ligera. Yo sentía en mi pecho esa mezcla de emoción contenida, viendo cada reacción de los míos. A pesar del dolor que me causaba ser ignorada, también observaba la solidaridad silenciosa en esos rostros preocupados que, sin decirlo, compartían mi tristeza y mi esperanza. Su reacción colectiva fue un recordatorio del poder que tiene la familia, no solo para alejarse o causar heridas, sino para sentir juntos, para respetar el dolor propio y ajeno y para buscar caminos hacia la reconciliación, incluso cuando las palabras faltan. La tensión seguía siendo real, pero esa noche sembró también la semilla de que el silencio podría romperse, de que la familia podría encontrar nuevas formas de hablarse y escucharse, impulsados por el amor y el deseo de sanar. En medio del silencio pesado que se había instalado tras la omisión de mi nombre, ocurrió algo inesperado que cambió el rumbo de la velada. Mi nieto, con la inocencia y la valentía que solo los niños poseen, alzó su copa con determinación y con una voz clara y fuerte, dijo, «Por mi abuela». Sus palabras resonaron en toda la sala, rompiendo el hielo y despertando un murmullo de sorpresa y emoción. Ese simple y valiente acto fue una declaración profunda, un gesto espontáneo que no solo defendía mi lugar en la familia, sino que también proclamaba el amor incondicional que existía entre nosotros, a pesar de las diferencias y las tensiones adultas. El tono con el que pronunció esa frase fue lleno de cariño y orgullo. En su mirada se reflejaba esa conexión especial que compartimos desde siempre, y su gesto fue un mensaje para todos. El vínculo que tenemos no puede ser ignorado ni desestimado. Era como si, con esa copa alzada, él estuviera diciendo que, sin importar la distancia o el silencio, yo seguía siendo parte vital de su vida, y por ende, de la familia. La valentía de mi nieto sorprendió a los presentes. En un ambiente cargado de tensiones y silencios incómodos, su acto irrumpió con fuerza y calidez.
Mostró que la verdad del cariño y afecto no puede ser silenciada por decisiones que excluyen o separan. Fue un recordatorio de que, a través de los ojos y corazones más puros, el amor familiar siempre encuentra la forma de expresarse y de sostenerse. Ese momento sirvió para que todos recordaran la esencia de nuestra unión. Su valentía fue un bálsamo para mi alma, que se había sentido herida y excluida. Ver a mi nieto tomar la iniciativa para honrarme y reivindicarme en ese espacio me llenó de orgullo y esperanza. Su gesto también fue una invitación tácita para que el resto de la familia se uniera en ese sentimiento. Muchos comenzaron a levantar sus copas y a sonreír, alentados por ese acto genuino y espontáneo. La fuerza de su presencia y su palabra simple logró que la tensión comenzara a disiparse, devolviendo la calidez que parecía haberse perdido. En ese instante comprendí que no estaba sola, que, pese a las dificultades, el amor seguía vivo y que había en mi nieto un aliado fundamental para reconstruir puentes. Su valentía nos recordó a todos que la familia, más allá de los conflictos, está hecha para apoyarse y nombrarse con respeto y cariño. Esa noche, su gesto pequeño pero poderoso se grabó en mi memoria como una señal de esperanza y un punto de partida para sanar heridas, porque a veces, las palabras más simples son las que más cambian las cosas. Tras el valiente y cariñoso brindis de mi nieto, la atmósfera en la sala cambió de manera casi inmediata. Las palabras simples, pero llenas de significado, exaltaron una ola de emociones contenidas por mucho tiempo. Los murmullos se convirtieron en sonrisas tímidas y luego en aplausos suaves, mientras el calor familiar comenzaba a volver a llenar aquel espacio que parecía haberse enfriado. Algunos familiares se miraron con complicidad, reconociendo que ese acto, tan espontáneo como genuino, era un gesto de amor verdadero que merecía ser celebrado. Las tensiones que se habían sentido momentos antes comenzaron a disiparse lentamente, reemplazadas por un sentimiento compartido de solidaridad y esperanza renovada. Incluso quienes hasta ese momento se habían mantenido en silencio no pudieron evitar mostrar alguna expresión de alivio y emoción. Era como si, de repente, la familia retomara el camino hacia la unidad, recordando que, más allá de las diferencias, los lazos de sangre y afecto prevalecen. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas de alegría y gratitud. La inocencia y valentía de mi nieto me habían dado el regalo más valioso, la certeza de que no estaba sola ni olvidada y que, a pesar de las dificultades, había un espacio para el amor en medio de la familia. Las copas se alzaron entonces con más fuerza y entusiasmo, siguiendo la inspiración de mi nieto. El brindis se convirtió en un momento de reafirmación colectiva, uniendo a todos en un deseo común de superar las heridas y seguir adelante. En medio de esa emoción compartida, pude sentir cómo la familia empezaba a sanar. Fue un instante breve pero poderoso, donde las palabras sobraban y el cariño hablaba por sí mismo. La emoción que inundó la sala fue el testimonio de que, en el fondo, estábamos dispuestos a dejar atrás los rencores para dar paso a la reconciliación. Ese momento me llenó de esperanza y me renovó la fe en que el amor familiar, alimentado por pequeños gestos como el de mi nieto, puede transformar incluso las situaciones más difíciles. El espontáneo gesto de mi nieto durante el brindis tuvo un efecto profundo e inmediato en mi nuera. Su expresión, hasta entonces seria y distante, cambió visiblemente. Noté cómo sus ojos reflejaron sorpresa, mezclada con una tensión interna que parecía desbordarse en ese instante. Quizás fue la fuerza pura del cariño de su hijo lo que la hizo cuestionar por un momento la frialdad con la que había tratado nuestra relación. Aquella sonrisa fugaz, seguida de una mirada que buscaba contener sentimientos encontrados, mostró que, aunque las heridas fuesen profundas, la conexión al final no estaba rota del todo. Era como si el acto sencillo de mi nieto hubiera tocado un lugar en ella que aún conservaba el amor y la fraternidad que en otros tiempos nos unió. Me di cuenta de que ese momento abrió una brecha, aunque pequeña, en la barrera de distancia y silencio que había impuesto. No hubo palabras inmediatas, pero la expresión de mi nuera mostraba un atisbo de remordimiento y la posible disposición a reconsiderar su actitud. Ese instante fue una señal de que la familia, aunque atraviese turbulencias, puede responder a gestos de amor auténtico y recuperarse a través de ellos.
El impacto que tuvo el brindis de mi nieto sobre mí fue un rayo de esperanza que indicaba que la reconciliación era posible si ambos queríamos dar ese paso. A partir de ese momento, la dinámica familiar comenzó a cambiar paulatinamente. La tensión no desapareció por completo, pero el gesto de valentía de mi nieto había sembrado la semilla para que se fueran suavizando las circunstancias y se abrieran caminos para el diálogo y la comprensión. Ese inesperado efecto en mi nuera me hizo imaginar un futuro en el que, con paciencia y amor, podríamos recuperar la armonía familiar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que la familia podía empezar a sanar, y que aún había espacio para reconstruir puentes rotos. El gesto valiente de mi nieto no solo afectó a toda la familia, sino que también fortaleció inmeasurablemente nuestro lazo especial. En medio de circunstancias tensas y la distancia creada por los adultos, su declaración pública de cariño me recordó lo profunda y sincera que es la relación que compartimos. Después del brindis, nos miramos con una comprensión silenciosa, sin necesidad de palabras, porque su acto había hablado por él y por mí. Sentí una renovada cercanía, como si entre nosotros hubiera un pacto tácito de amor y protección, un refugio seguro donde las diferencias y conflictos no tenían cabida. Esa noche, los momentos juntos se volvieron aún más significativos. Conversamos, compartimos risas y recuerdos, y en cada uno de sus gestos percibía que valoraba y cuidaba nuestro vínculo. A pesar de las tensiones en otras áreas de la familia, entre nosotros nada había cambiado, y más aún, se había reafirmado con una fuerza inesperada. Mi nieto me transmitió un mensaje claro: en él siempre encontraría un espacio incondicional, un amor que no se rompe por conflictos ajenos. Ese vínculo fue y sigue siendo un ancla emocional que me sostiene y me da esperanza incluso en los momentos más difíciles. En ese reencuentro, comprendí que la conexión entre abuelos y nietos puede ser un baluarte para la familia, un canal de amor y reconciliación que puede inspirar cambios positivos y sanar heridas. Nuestro lazo es un hilo resistente que ni siquiera las tempestades pueden romper. Desde entonces, me he comprometido a cuidar este vínculo con toda mi voluntad y dedicación, porque sé que es una fuente invaluable de alegría y fortaleza. La reafirmación de nuestro afecto fue una señal de que, a través de los años y las circunstancias, el amor verdadero puede perdurar y crecer. Ese momento fue un renacer para nuestra relación, un recordatorio dulce y poderoso de que, pase lo que pase alrededor, el cariño entre nosotros siempre encontrará la manera de expresarse y sostenerse. Después del brindis y el gesto fraternal de mi nieto, el ambiente en la reunión familiar comenzó a suavizarse lentamente. Aquella chispa de amor y valentía abrió la puerta para que, poco a poco, se iniciaran conversaciones que antes parecían imposibles. Aunque no todo se resolvió en aquella misma velada, quedó claro que el camino hacia la reconciliación podía empezar si había voluntad de ambas partes. Los familiares empezaron a dialogar con más sinceridad, compartiendo recuerdos, sentimientos y, sobre todo, escuchándose con respeto. Se comenzaron a tejer puentes invisibles, hilos frágiles pero prometedores que conectaban nuevamente a quienes habían estado distantes por motivos que, con el tiempo, podían superarse. Mi nuera, aunque aún reservada, mostró gestos de apertura y disposición, entendiendo que el mutismo y el rechazo no eran la solución. Empezó a participar en conversaciones, a hacer preguntas y a expresar emociones que habían quedado guardadas. Fue un paso importante, pues sentí que el muro que nos separaba empezaba a derrumbarse lentamente. Por mi parte, me esforcé por mostrar empatía y comprensión, poniendo en práctica la paciencia y el respeto para que el diálogo se diera en un marco saludable. Evité reproches y busqué construir con palabras que curaran en lugar de herir, con la esperanza de reparar las heridas abiertas sin perder la esperanza ni la dignidad. Algunos familiares se convirtieron en mediadores, facilitando encuentros y conversaciones privadas para que las partes pudieran expresar sus emociones y puntos de vista sin sentir juicio ni presión. Estas acciones contribuyeron mucho a mejorar la comunicación y a mantener vivo el deseo de unión. Este periodo fue crucial para restablecer la confianza y reconstruir vínculos dañados. Aprendimos que el diálogo no siempre es fácil ni inmediato, pero que es necesario para sanar y avanzar. Las conversaciones que comenzaron aquella noche marcaron el inicio de un proceso que, aunque lento, resultó ser genuino y esperanzador. En el curso de las siguientes semanas,
Esas charlas se multiplicaron y dieron fruto. No todos los conflictos desaparecieron, pero sí creció la voluntad común de buscar soluciones, perdonar y mirar hacia un futuro donde la familia pueda volver a ser un refugio de amor y respeto. El brindis y el gesto de mi nieto fueron el punto de inflexión que despertó la comunicación, poniendo en movimiento un proceso de sanación que aún continúa, pero que ya está lleno de promesas y posibilidades. Después de aquella noche tan cargada de emociones y revelaciones, sentí como dentro de mí renacía una esperanza profunda y sincera para el futuro de nuestra familia. La valentía de mi nieto, capaz de atravesar el silencio y el rechazo para honrarme con un simple pero poderoso brindis, había sembrado una luz que iluminaba incluso los rincones más oscuros de nuestra historia familiar. Sabía que las heridas no sanaban de la noche a la mañana y que muchos caminos aún debían recorrerse para devolver la armonía y la serenidad a nuestros encuentros. Pero esa pequeña chispa de amor genuino y valentía me aseguró que nada estaba perdido, que el amor verdadero puede resistir las tormentas y reconstruirse con paciencia y dedicación. La familia, con todas sus complejidades y diferencias, seguía siendo un lazo irrompible, en el que cada miembro tiene un lugar esencial e insustituible. A partir de ese momento, comprendí que la reconciliación no era solo un deseo, sino una meta tangible a la que podemos llegar si mantenemos abiertos los puentes del diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Guardé en el corazón el recuerdo de esa reunión, no como un momento doloroso, sino como un punto de inflexión que nos mostró a todos la fuerza del amor familiar y la importancia de no rendirse ante las dificultades. Sentí que, a pesar de las diferencias, hay en nosotros un núcleo de afecto dispuesto a salir adelante. Mi esperanza se renovó en la certeza de que el futuro puede traer momentos de encuentro llenos de alegría, comprensión y un cariño renovado, donde todos puedan sentirse realmente reconocidos y valorados. Esta esperanza también me dio fuerzas para seguir cultivando la paciencia y la empatía, entendiendo que las familias evolucionan, pero el amor siempre puede ser la base para esa evolución. Desde aquel brindis inolvidable, la familia empezó a caminar hacia el reencuentro, con pasos pequeños pero firmes, sabiendo que cada gesto, por sencillo que parezca, tiene el poder de sanar y unir. La esperanza que ahora llevo conmigo es también la esperanza que quiero transmitir a todos, porque sé que, aunque el camino sea difícil, la fuerza de un vínculo auténtico es capaz de transformar el dolor en amor y reconstruir lo que parecía roto. Ese brindis, ese momento de valentía y amor, seguirá siendo para mí el símbolo eterno de que la familia, cuando se elige el amor y la reconciliación, puede renacer más fuerte y unida que nunca.